a la última presentación de la tarde a cargo del ingeniero Enrique Fernández. Enrique Fernández es investigador principal de INIA, trabaja en la Unidad de Economía Aplicada de reciente creación en INIA, tiene una maestría en la Universidad de Texas en Estados Unidos en el área económica, y la presentación que nos va a hacer es sobre la contribución de la cadena cárnica a la economía nacional y los beneficios sectoriales. Como dijo Horacio, yo estoy hoy aquí en representación de la Unidad de Economía Aplicada de INIA, que es de reciente creación. Aprovecho a mandar un saludo a mis compañeritos que me están mirando por TV. Y digo en representación porque en definitiva tengo que decirles que este trabajo en particular, tuve poca participación, yo me integré en la última etapa. Es básicamente responsabilidad de la gente que aparece entre paréntesis debajo, más alguno más que quizás no esté. Así que yo me integré más recientemente en otros trabajos que tienen que ver con el arroz, la leche y otras cosas. Este proyecto forma parte de un proyecto mucho más grande que tiende a proyectar el camino hacia un incremento de la productividad en algunos rubros del país hacia el 2030, y en el proceso hemos dado en estudiar algunas otras cosas que tenían relación a esto. Una de ellas en las que nos vimos involucrados de estudiar como para ver qué barreras o limitantes nos imponen a ese aumento de la productividad fue la competitividad de algunos de los sectores. Dentro de este estudio de la competitividad surgió esto de la cadena de la carne. Entonces, un poco la idea de este estudio fue ver cuál es la capacidad competitiva de la cadena de la carne y cuál es su aporte a la economía nacional. Básicamente todos los sectores de exportación se le pide, fundamentalmente a los sectores de exportación se le pide dos objetivos cuando están trabajando en el mercado. La principal de ellas es que en relación a otros sectores usen los recursos de la manera más eficiente posible, que sean competitivos en relación a otros sectores y no desperdicien recursos que pueden ser destinados a otros sectores de la economía. Y la segunda cosa que se les pide es que generen divisas lo máximo posible por exportación, que de alguna manera se vuelcan al resto del país y son redistribuidas a través de todos los mecanismos naturales y de políticas que el país cuenta y que de alguna manera contribuyen al bienestar de la sociedad. O sea que esas son las dos cosas fundamentales que se le piden a cualquier cadena de exportación que el país tenga. Entonces, básicamente son las dos cosas que tratamos de analizar dentro de este trabajo. Para eso, como les decía, los objetivos básicos fueron tratar de analizar la competitividad de la cadena de la cárnica bovina para el periodo, en este caso se hizo un primer estudio para el 2012-2013, si no me equivoco, y posteriormente en una segunda etapa avanzamos hacia cómo era la evolución de la competitividad en este último periodo que abarca los 6 últimos años. Utilizamos para esto una metodología que se llama matriz de análisis de políticas, que después les voy a tratar de explicar de la manera más simple que pueda. Lo que trata de determinar esta metodología básicamente son los beneficios anuales, privados y los que se llaman sociales, que después vamos a ver qué hay, para el sector en particular y cuáles son las fuentes de divergencia o de diferencia entre esos beneficios sociales y los beneficios privados. De alguna manera identificar cuáles son los factores que afectan esa competitividad y cómo ha sido la evolución en estos años y algunos indicadores claves en relación a los elementos que determinan la competitividad del sector. Muy brevemente, esta metodología se basa en un trabajo de estos señores que generaron esto que se llama matriz de análisis de políticas, que básicamente lo que provee es una estructura de análisis que permite derivar medidas de eficiencia de uso de los recursos de alguna manera que están involucrados, cuál es el efecto de políticas de transferencia. Cuando hablo de políticas de transferencia son impuestos, contribuciones, subsidios, todos son parte de políticas que fija el Estado hacia todos los sectores, que pueden ser usadas en un análisis de competitividad y para el diseño de nuevas políticas públicas. Y cuando hablo de análisis de competitividad puede ser en relación a otros sectores o como estamos encarando nosotros aquí, que es más lo que tiene que ver cómo es la evolución de la competitividad del sector. Permite determinar el efecto de determinadas políticas públicas sobre el ingreso e identificar cuáles son las transferencias que se generan
y controlar cómo es el destino de ese presupuesto público, de dónde se generan esas transferencias. En este caso, toda la cadena es tomada como una unidad, o sea, si bien se estudian las diferentes etapas, es para toda la cadena, después vamos a ver cómo se organiza, y permite cuantificar de alguna manera el peso relativo de los diferentes componentes de ingresos y costos del proceso de producción, como por ejemplo algunos de estos que están aquí abajo. Insumos transables, se llaman insumos transables aquellos que están directamente involucrados en el proceso productivo, urea, semilla, elementos veterinarios, lo que ustedes quieran. Inversiones y costos de capital que están involucrados, salarios y cargas sociales, e impuestos y subsidios y algunos otros que pueden imaginarse. Básicamente consideramos 4 eslabones en la cadena, lo que nosotros llamamos del campo al plato o del campo al barco. Es la producción, la etapa primaria, que es la que hemos estado analizando hoy casi todo el día, el flete que va desde la puerta del establecimiento hasta la industria frigorífica, todo el proceso industrial, incluyendo todas las fases de procesamiento y empaquetamiento, y el flete hasta el puerto. Eso es lo que involucra este estudio de la cadena cárnica. De alguna manera, esta metodología del cálculo del beneficio privado y social se basa en considerar diferentes baterías de precios, diferentes grupos de precios. Uno calcula un beneficio privado basado en lo que son los precios privados. Los precios privados aquí son los precios que todos nosotros pagamos todos los días, que están sujetos a la aplicación de impuestos. No es nuestro caso, pero en otros países pueden ser subsidios. Están sujetos a otras fallas de mercado que pueden ocasionar de alguna manera esas diferencias, esos efectos en el precio. Pero digamos que en términos comunes son los precios que todos pagamos todos los días. Los precios sociales, en la manera que nosotros los utilizamos en este caso, son, en el caso del cálculo de los ingresos, para calcular beneficios precisamos calcular ingresos y costos. Para el caso de los ingresos, son los precios que los agentes recibirían de no existir deducciones o premios. O sea, en el caso de los ingresos de la actividad ganadera, que es el que nosotros estamos hoy analizando, es el precio neto que hubiéramos recibido de no existir el impuesto a la renta, por ejemplo, o de no existir, no sé, el IMEVA, o lo que a ustedes se les ocurra. En el caso de los costos, son aquellos costos que los agentes incurrirían si no estuvieran afectados por impuestos, subsidios, cargas sociales y otras fallas de mercado. Yo voy a comprar un elemento, no pago el IVA, digamos, es el costo que yo tendría sin pagar el IVA. O sería el salario que yo le pago a un empleado de la industria, pero no pago las cargas sociales. O sea, ese es el tipo de lo que nosotros llamamos costo social. Digamos que entre estos dos se genera una diferencia que es lo que llamamos una divergencia. Entonces la matriz tiene esta forma. Por un lado nosotros determinamos de alguna manera a precios privados los ingresos y los costos divididos entre costos en insumos transables y en factores domésticos. Factores domésticos, yo ya les dije más o menos que son los insumos transables, los factores domésticos son aquellos que no pueden ser traídos de otro lado. Son mano de obra, costos de capital, en definitiva, y el costo de la tierra. Es lo que está incluido como factores domésticos. Y forman parte del proceso de producción, por supuesto. Entonces, esta es una matriz que de alguna manera se puede analizar en dos ejes. Por un lado, podemos analizar los beneficios, que son el resultado de la diferencia entre estos ingresos menos los insumos y los factores domésticos, tanto a precios privados como a precios sociales. Y por otro lado tenemos divergencias que podemos analizar como las diferencias entre los ingresos o los costos o los beneficios calculados en ambos sentidos. Hasta acá es la parte metodológica y no lo voy a aburrir más. Con esto alcanza, creo que para que entiendan el resto de la película. En este caso aquí, esta punta, digamos, de la matriz, que es la divergencia o la diferencia en beneficios, sería la carga neta impositiva o la carga neta de subsidios que tiene el sistema. Si esa carga es negativa, quiere decir que el sector transfiere hacia el resto de la sociedad de alguna manera. Esto se calcula como, digamos, los beneficios a precios privados menos los beneficios a precios sociales. O sea que cuando es negativa, quiere decir que el sector transfiere hacia la economía. Cuando es positiva, es que el sector recibe de la economía, que no es nuestro caso. En otros países los sectores agroindustriales reciben de otros sectores o del resto de la economía subsidios, de alguna manera.
Bueno, esto es más o menos lo que yo estaba diciendo. Las transferencias a otros sectores de la economía son negativos y viceversa cuando el signo es positivo. ¿Esto qué quiere decir? En los ingresos, ¿qué representa esta diferencia? En términos de ingresos representa los impuestos que son pagados por la cadena a nivel de ingresos. O sea, hablamos del IRA, el IMEVA, etcétera, etcétera. A nivel de los insumos transables refleja las proporciones de IVA que no son descontadas, o sea, de la diferencia entre compras y ventas que no son descontadas del IMEVA. Y en el caso de los factores domésticos representa las cargas sociales de la mano de obra, que aquí tenemos un pequeño tema metodológico que después le voy a tratar de explicar, las ineficiencias del costo de capital, o sea, por producir en Uruguay nosotros tenemos un costo de capital adicional con respecto a lo que es el costo del mercado internacional. Esa diferencia se carga como un costo de capital de alguna manera incremental. Y otros impuestos directos sobre los factores, los factores domésticos, como puede ser la contribución, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que para un año particular, que fue el primero que se hizo, que es el 2013-2014, esta es la forma que tiene una matriz de análisis de política. Aquí tenemos los beneficios a precios privados, los beneficios a precios sociales y las transferencias. Quiere decir que en este año en particular el sector transfirió hacia el resto de la economía 1.530 dólares por tonelada procesada de carne. Se quedó con 530 de los 2.100 generados en general y el resto fue transferido hacia la sociedad. Esto surge de esta diferencia de haber generado más o menos ingresos por 4.300 dólares por tonelada, haber pagado estos insumos y haber financiado o pagado estos factores domésticos. Vamos ahora a la evolución de esto, cómo ha pasado en los últimos 6 o 7 años. Sí. Disculpame. De esos 2.110, ¿la industria quedó neto con 580? La cadena. La cadena. Vamos a ser claros porque la cadena. O sea, de los 4.300. Si yo calculo todo lo generado por el sector a los precios sin impuestos y le descuento todo lo que se paga en insumos, todo lo que se paga en salarios, etcétera, sin ponerle impuestos, me da un monto de dinero que es lo que la cadena genera, digamos, en forma virtual, vamos a llamarle así, de alguna manera. Si yo a eso lo comparo con lo que realmente genera y se apropian los privados, la diferencia alguien se la quedó. En este caso se la queda, vamos a llamarle el resto de la sociedad. Una pregunta, de los 580, las tres cabezas que tú mostraste que se quedarían serían el productor, el flete, la industria, y esos tres. Los dos fletes, que es uno Los solo. dos fletes, sí. Ahí va. Pero serían productor. Eso fue lo que nosotros estudiamos. Productor, fletero e industria. Exacto. Eso se reparte en los 580. Exactamente. Fletero 2 veces. Fletero 2 veces. Para que acá hay otra duda, Enrique. Perdón, No, está perdón. Van a quedar las dudas ahora y no después. No, pero lo que pasa es que es medio difícil y después nos vamos a olvidar. Lo que tú pones, los 580, ¿eso es mucho o poco comparado con los 4.300? No sé, capaz que un 10% es bastante. Vamos a terminar y yo después le voy a decir si es mucho o poco. Me parece que va a ser mejor. Si nosotros hacemos esto para los últimos 6 años, y acá solo lo que tengo son los beneficios, o sea, la última columna, esta, los beneficios del 2011-2012 hasta el año pasado, a precios sociales, los beneficios sociales y los beneficios privados. Y las transferencias. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a concentrarnos en esas 3 columnas. Si ustedes ven, los beneficios sociales bajaron bastante, casi la mitad en el periodo considerado. También bajaron los privados, de tal forma que los últimos 2 años la cadena está trabajando beneficios negativos. Está perdiendo plata. ¿Eso es endeudamiento, no? De los 3 factores. Puede ser endeudamiento, sí. Puede ser. Una cosa que digo, en el sector primario los productores... Yo propongo dejar los comentarios para cuando termine, porque si no, no terminamos. Que termine y después. Disculpe, doctor. Puede ser endeudamiento y puede haber otros factores que ahora vamos a mirar. Lo que sí, si miramos el tema de las transferencias, en realidad se han ido incrementando. Las transferencias tienen signo negativo, como yo les dije, porque son
de la cadena hacia la sociedad. Todas han ido creciendo hasta el 2015-2016, donde recién empezó a bajar un poco. Lo que nosotros hemos estado viendo que, obviamente, una de las cosas que nosotros tuvimos que hacer al cálculo de esto, uno de los elementos que está calculado dentro de los costos de capital de los factores domésticos, dentro de los factores domésticos, los costos de capital, es la renta. Normalmente cuando uno hace estos estudios, se pone un costo de oportunidad sobre la tierra, sobre el total de la tierra utilizada, uno carga un costo de renta aunque no se pague. Acá no lo pudimos hacer porque el sector no banca un costo de oportunidad sobre la renta para toda la tierra. No había forma de que el sector financiara un costo de renta para las 11 millones de hectáreas ganaderas del país. Lo que hicimos fue, carguemos solo el costo de renta que se paga en realidad, que es un 34% de la superficie más o menos. Eso es lo que se puso dentro de esto. Y después nos dimos cuenta que tampoco financiaba demasiado eso solo. Entonces no se cargó para la fase primaria ningún costo de oportunidad del capital. Quiere decir que los costos de oportunidad del capital que se ponen para otras fases de la cadena, que son sobre el capital invertido, sobre el capital en equipamiento, maquinaria, etcétera, que se carga una amortización o un costo de oportunidad, no está cargada. Quiere decir que de alguna manera la cadena no solo da negativo, sino que se está comiendo el costo de amortización. Se está comiendo, o sea, cuando llegue el momento de reponer el capital, el tubo, el tractor que tiene o el alambre del fondo con el vecino, no hay plata reservada como fondo de amortización. No sé si me explico con esto. Entonces, lo que nosotros suponemos acá es que estos años de caída y de negativos están de alguna manera empezando a influenciar la capacidad de contribución y por eso está bajando o bajó en este último año. Y si vamos a los números de lo que nos puede estar dando una explicación sobre esto, acá tenemos el valor exportado en esos años. Esto está en dólares constantes, yo no les dije, ¿no? Pero está en dólares todo constante. Tenemos el valor exportado en millones de dólares en cada año, más o menos se mantuvo constante, incluso creció un 10%. Sin embargo, los precios al productor del dólar en kilo en pie bajó y el valor de la exportación bajó. O sea que esto de alguna manera se explica por una mayor producción. Todos sabemos que de alguna manera pasó. Si vamos a las fuentes, cuando hablamos de esas divergencias, estas diferencias, ¿cuáles son las fuentes? ¿De dónde viene esa plata? ¿De qué cosa? Como yo les dije, hay tres cosas que pueden estar explicando las divergencias, que son tributos o impuestos, los costos de capital que incluyen, no en el caso de la tierra, pero incluye, no en el caso de la producción primaria, pero incluye la tierra, los costos de oportunidad del capital y la contribución a la seguridad social de la mano de obra. Eso es lo que está incluido allí adentro como, perdón, en la seguridad social esta parte. Está tierra y capital, costo de oportunidad del capital. Si nosotros vemos la evolución entre el primer año de esta serie, más o menos la serie es bastante pareja, para todos estos se reparte más o menos igual. Lo que un poco vemos es que crece de alguna manera el costo del capital y esto se explica por el crecimiento del costo de la renta. Hasta el 2014, 2015 la renta fue creciendo y después bajó. La renta pesa mucho en toda la estructura esta del costo de capital. Y de alguna manera bajó el costo de los tributos directos. ¿Por qué bajó el costo de los tributos directos? Porque baja la facturación. Entonces se paga menos IRAE, se paga menos IMEVA, hay una menor contribución de aporte. Y lo otro que baja, increíblemente, a pesar de que los salarios crecen mucho, es el tema de la contribución a la seguridad social. Y lo que ayuda allí, lo vamos a ver un poquito más adelante, es la evolución del dólar. El dólar hasta el 2015, los fines del 2015, se incrementó fuertemente, diluyendo los costos que estaban en pesos de alguna manera, y de ahí hacia adelante el dólar ha venido... Pero eso no es desempleo también. No. Porque baja la cantidad de empleo. O sea, yo conozco empresas que están trabajando en un 30% de personas que trabajaban en el 14%. Puede ser, digo, que haya una evolución de menor empleo, pero no el empleo empezó a bajar en este último año específicamente, no sé en el sector agropecuario en particular, pero fuertemente en el último año, ¿no? Pero puede ser parte de la explicación, puede estar también por ahí. O sea que aquí tenemos como dos o tres elementos de alguna manera, que sigue pesando muchísimo el costo de la renta en la estructura, que de alguna manera el dólar ayudó a diluir algunos costos que estaban en pesos,
y que los impuestos bajan porque la productividad de la cadena baja, como ya vimos, que de alguna manera está mostrado. Sí. Está calculado el costo de oportunidad del capital que está invertido. De alguna manera está considerado como un costo país. Nosotros tenemos una tasa LIBOR internacional que es la que se maneja. Si el país tiene una diferencia sobre esa tasa LIBOR, está puesta como un costo de oportunidad allí adentro, de ese capital que está invertido. La LIBOR estaba en 1 y pico, cada año se toma cada año, está calculada cada año y en relación a lo que es la del país, la que está dentro del país. Sí, más o menos. No sé si te contesté más o menos. El aumento de los costos de capital es básicamente por la renta, el incremento de la renta. De la renta de la tierra, el valor de renta de la tierra, porque el costo de oportunidad del capital, esa diferencia entre el LIBOR, después del 2012 vino bajando, porque una vez que llegamos al grado inversor, nuestra diferencia con la LIBOR cada vez fue bajando más. Hay una gráfica, después lo vamos a poder ver. Si vemos cuáles fueron los agentes que más aportaron en estas diferencias, acá tenemos para cada uno de los años, empezando de abajo, la producción primaria, los dos fletes que son los chiquitos y la industria. O sea que el mayor contribuye a esta diferencia, a estos 1.000 y pico dólares por tonelada procesada, es la fase primaria, como era de esperar. De alguna manera la mayor contribución viene por ahí y la renta es la que tiene esa renta del 34% de la tierra es una de los que tiene los mayores aportes. ¿Cuáles son algunos de los factores relevantes que están explicando este cambio? O sea, algunos ya lo vimos, pero si vamos a alguno de ellos, bueno, acá tenemos en la línea celeste, esto está en índice, a un índice 100 al 2011 y 2012, o sea que 2013 y 2014. 2013 y 2014 es un valor 100 y todo está en valores relativos a ese 100. De alguna manera, esto es el nivel de faena, es la faena de novillos más vacas, ha ido creciendo durante todo este periodo y un poco lo que veíamos, que la producción, de alguna manera, fue creciendo en este periodo. Por otro lado, tenemos el tema de los precios. El precio del productor, que es esta línea celeste, que tuvo ahí un pico en el 2015 y 2016, pero tiene una tendencia en general a la baja, como vimos también en el primer cuadro. Y el precio de exportación, que acompaña relativamente, hubo una diferencia grande aquí en el 2014 y 2015 y volvió a caer ahora, es esta línea negra que vemos acá. Los otros factores que vemos, el arrendamiento, como yo le decía, subió paulatinamente hasta el 2015-2016, eso explica parte de ese incremento en las contribuciones del costo de capital y baja costo. El costo país, que toma esa diferencia de interés que yo trataba de explicarte, viene bajando continuamente en todo el periodo, especialmente del 2011-2012, donde se determinó el grado inversor en el país. Y el dólar, que de alguna manera en buena parte del periodo subió y ayudó a diluir parte de los costos en pesos, excepto este último año, y bueno, este último periodo volvió a pegar la vuelta hacia arriba recientemente, que no está incluido acá. O sea que esto más o menos explica algunas de las variables que hemos visto con anterioridad. Hay algunos indicadores que hoy me preguntaban si esto es bueno, ¿es mucho o es poco? Bueno, hay algunos indicadores que se pueden tomar para medir cuál es esta matriz, dentro de la matriz, para ver algunas de los equilibrios y de las relaciones que se dan entre estas cosas. Esta es la matriz que veíamos hoy, nosotros le ponemos estas letritas para facilitarla, y hay algunos cálculos, algunos coeficientes que podemos calcular. Uno de ellos es la razón del costo privado, que resulta de ver cuánto representan los factores domésticos sobre el valor agregado sobre los insumos, o sea, el ingreso menos los insumos directos, ¿qué proporción de esos son los factores directos? La razón del costos domésticos es igual, pero a nivel de precios sociales, o sea, cuántos de los factores domésticos son necesarios para producir esa diferencia. Un coeficiente que se llama de protección nominal, que es la relación entre el ingreso calculado a precios privados y el ingreso calculado a precios sociales,
eso se llama cuánto está protegido de los precios de los ingresos. Un coeficiente de protección efectiva que es solo sobre el valor agregado, se le llama valor agregado el que es agregado directamente sobre los insumos transables, sin considerar los factores directos. O sea que sería el A menos B dividido el E menos F. Un coeficiente de beneficios que es bastante directo, que calcula la relación entre beneficio privado y social, y una que se llama razón de subsidio a los productores. Se llama de subsidio porque en general esto funciona para el lado de los subsidios. No es el caso del Uruguay, que lo que hace es calcular cuánto es la transferencia neta sobre el total de ingresos generados. Eso lo que da de alguna manera es una figura de cuánto es, para nuestro caso, el porcentaje total de transferencia sobre el total de ingresos generados. Como una cuestión de decir cuál es la carga tributaria total que de alguna manera tiene. Esta es la evolución durante todo el periodo de esos insumos, de esas cuestiones. Vamos a ir analizando uno por uno en la medida que podamos. La razón de costo privado en la medida que sea menor que 1 es cuánto queda del beneficio, en beneficio privado una vez remunerados los factores domésticos. Decíamos que era cuánto representaban los factores domésticos sobre el valor agregado en la fase privada. Es este valor. Ustedes ven que si es menor que 1 es que de alguna manera queda un restito que el sector privado se puede apropiar. En este caso es menor que 1 hasta aquí y de aquí para arriba es mayor que 1. Quiere decir que ahí aparece aquel valor negativo de beneficio que, que el sector privado empieza a tener. Perdón. La razón de costo doméstico, en la medida que es menor que 1 y cuanto menor que 1 sea, mide un poco la capacidad competitiva de la cadena. Quiere decir que los costos domésticos remuneran menos, los beneficios sociales remuneran menos factores domésticos. En realidad este valor se mantuvo cercano al 0,20 y subió un poco en los últimos tiempos, diciendo que esos factores domésticos pesan un poco más sobre el total de beneficios. El coeficiente de protección nominal mide un poco cuál es el efecto, si las políticas públicas, digamos que si es ahí le falta un número, si es cercano a 1, quiere decir que los efectos de las políticas públicas no afectan demasiado la relación entre precios sociales y privados. Ustedes se acuerdan que medía un poco la relación entre el ingreso privado y el social. Si son más o menos iguales y es cerca de 1, es que las políticas, o sea, los impuestos, no afectan demasiado los precios. En este caso, están bastante cerca de 1, andan en 0,9, 0,80 y pico. En el caso del coeficiente de protección efectiva, mide un poco cuál es la distorsión de precios por efecto de los tributos, más o menos es una relación bastante parecida. Ustedes ven que no hay una distorsión de los precios muy grande por efecto de los tributos, porque está calculada sobre los ingresos, no sobre otros factores. En el caso de los coeficientes de beneficios, cuanto menor que 1 sea, es mayor carga por tributo y costos países, que el costo país lo que estábamos analizando. Y ustedes ven que esto no solo es menor que 1, los últimos años es menor que 0, o sea que es negativo, quiere decir que el beneficio es negativo como veíamos. Y la razón de subsidio a los productores ha oscilado entre el 30 y el 42, 43%, o sea que entre un 40 y un 40 y pico por ciento del ingreso total, de alguna manera se transfiere al resto de la economía. Para darles un comparativo, en el caso del arroz, que también hicimos igual, anda en el 15%. O sea que ahí tienen un parámetro de comparación. Si es mucho o es poco, no sé, ahí no me animo a decir. Viendo el cuadro que vimos al principio en forma de gráfica, esto es lo que estamos viendo. Una disminución del beneficio social, que se ha mantenido relativo, bajó especialmente en estos años. El beneficio privado que viene bajando paulatinamente hasta convertirse en negativo. Las transferencias que se incrementan solo bajando este último año. Y si miramos los resultados de las empresas agropecuarias, más allá de que esto representa toda la cadena y puede haber otras cuestiones relacionadas a la industria que las que no manejo muy específicamente, por ejemplo, estos son los resultados de las carpetas verdes del plan agropecuario del pasado ejercicio 2016-2017, y ustedes tienen en la barra azul, de los mismos años, presentadas el año pasado, en la barra azul tienen el ingreso de capital o el ingreso generado en las empresas que están dentro del plan de carpetas verdes, y en amarillo o marroncito, aquellas que son arrendatarias, que tienen descontada su renta.
Y ustedes ven que la forma de la gráfica es muy diferente a la que venimos analizando, y si consideramos que en esto seguramente no hay descontado, costos de amortización de capital, no deben estar muy lejos de ese valor cercano a cero o negativo que nosotros estábamos viendo. Y si miramos un poco las razones que mostraba el ingeniero Molina cuando presentó estos datos, veíamos, esto es la productividad de estas empresas, esto es carne vacuna y esto es carne total equivalente. La productividad ha seguido una tendencia más o menos al alza, como se mostraba hoy, generalmente ha ido creciendo en los últimos años. Sin embargo, el Producto Bruto, en el periodo que nosotros estamos mirando, que es esta producción valorizada por precio, se ha venido cayendo, exceptuando el piquito que remontó ahí en el año pasado. Igual pasó con los costos, mucho menos caída que en el caso del Producto Bruto. Esto supuestamente, casi seguramente soportado por el incremento del precio del dólar. El dólar de alguna forma hizo que esos costos se diluyeran hasta este año y aquí volvieron a subir. Otra fuente, si miramos las carpetas de FUCREA, para el caso también, para el mismo periodo, abiertos por sistema de producción, cría, ciclo completo, incompleto o invernada. Bueno, estos valores que se corresponden al 2016-17 no difieren mucho de los que mostrábamos del plan agropecuario, y la serie en general tiene la forma bastante parecida a lo que estábamos viendo. O sea que esto, más allá de lo que podamos estar abarcando o no toda la cadena, refleja bastante bien lo que estábamos viendo y nos pone sobre el tapete la discusión de si el sector, y especialmente el que nos preocupa, que es el sector primario, directamente, también nos preocupa el industrial, porque las cadenas, como dicen algunos, se tiran y no se empujan, de alguna manera no está funcionando a costos financiándose en cuanto al capital que tiene para funcionar. Entonces, como algunas reflexiones finales está claro que la sociedad requiere que el sector cumpla dos condiciones: que genere divisas a través de las exportaciones y que transfiera recursos, y es normal que así lo haga y es entendible que lo haga para todo el sector. No obstante, su muy alta capacidad competitiva, la industria, la cadena ha demostrado una capacidad competitiva muy alta, si la medimos en términos de eficiencia, viene mostrando un importante deterioro en la competitividad por incremento de los costos de producción, en particular de los factores domésticos, y ahí están incluidos la renta de la tierra, los costos de capital y algunas otras cosas. Si se le exige al negocio ganadero una renta a la inversión, él mismo genera pérdidas para todo el periodo, no solo para el que consideramos. Si cargamos un costo de la inversión de todas las cosas, perdimos. Bueno, esto es simplemente una aclaración. Recordad que este ejercicio supone llevar todo a condiciones promedio, lo cual debe ser tomado con cuidado al compararlo con condiciones particulares de un establecimiento, una industria, un año. El no poder hacer frente a los fondos de amortización no solamente significa la imposibilidad de reponer el capital depreciado, sino que frena las nuevas inversiones, porque uno no construye sobre, sino que está volviendo a arrancar. Que la cadena está operando con una baja rentabilidad amenaza su capacidad contributiva a la economía nacional, que también es un tema que tiene que estarnos preocupando, porque de alguna manera todos estamos enganchados en esto. Aún con la tecnología actual, y ustedes hoy lo mostraban con una cantidad de información, se puede intensificar la producción media nacional y mejorar la ecuación económica en forma sostenible. O sea que de nuestro lado, analizándolo desde línea, nosotros decimos, bueno, nosotros no tenemos capacidad de cambiar la política nacional o ver quién. Sí podemos enfrentar el desafío de generar y validar alternativas tecnológicas que permitan intensificar la producción, haciéndola más eficiente en el uso de los recursos y así mejorar la ecuación. Lo que sí creo que da para analizar y preocuparse de alguna manera es por cuánto tiempo podemos bancar la capacidad competitiva de la industria si no tenemos los recursos para esto. Pero va a ser un tema para analizar. Así que bueno, era esto. Muchas gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas para el ingeniero Fernández o comentarios. A mí me llegó una pregunta para Enrique que tiene que ver con algo mencionaste de la cadena del arroz, ¿no? Entonces, lo que se preguntaba era si se puede asumir resultados
digamos, relativamente similares para las otras cadenas exportadoras como arroz, leche, soja, o si cada una tiene sus particularidades y hay que hacer un estudio en profundidad para cada una, ¿no? No, nosotros hicimos este mismo estudio para el caso del arroz. Creo que lo presentamos acá y hay algún artículo en la revista de INEA. Digo, las características generales son las mismas. La cadena del arroz está mostrando en los últimos años también beneficios negativos. Lo distinto de la cadena del arroz con respecto a la carne es, como aquí pesan mucho todo lo que es los costos de capital, en el caso del arroz lo que más pesa son las contribuciones a la seguridad social. Es lo que más contribuye, o sea que la composición de lo que yo mostraba en esta gráfica, en este cuadrito acá, en esto, en el caso de la carne, esta forma con pequeñas variaciones se mantiene en los 6 años. En el caso del arroz, que lo hicimos para 10 años, esto evoluciona desde un peso mayor de los impuestos, van bajando y gana mucho mayor peso, en porcentaje estamos hablando. Ojo, que acá estamos hablando en porcentaje, en valor todo crece, ¿no? Vamos a ser claros. Para aclarar, porque a veces nos confundimos, esto es porcentaje, cómo está la composición en porcentaje de cada cosa. En valor, todo crece. En el caso del arroz, toma mayor preponderancia las contribuciones a la seguridad social, porque se incrementan mucho. Y ahí hay que hacer una aclaración. Nosotros pusimos acá adentro contribuciones a la seguridad social y quizás no deban considerarse específicamente, hay discusión metodológica, como un impuesto o algo a poner porque es un beneficio que de alguna manera parte vuelve hacia la cadena. Pero en la medida que en Uruguay hay un sistema mutual o de compartido, donde todos ponemos para la jubilación de los otros y no sé qué historia, hay una parte que vuelve directamente enseguida en el seguro de desempleo, en el seguro por enfermedad, pero otra parte es contribución que después el Estado redistribuye. Entonces en esa medida optamos por dejarlo, de alguna manera. Pero la diferencia estaría más que nada por allí. Tiene diferente composición en esto, pero tiene los mismos resultados. La competitividad ha ido cayendo en los últimos 10 años, con un sostenimiento bastante estable de las transferencias, que cayeron recién en el último año un poquito, o sea, como que la cadena empieza a resentirse de los golpes que está teniendo. Como que es un poco la conclusión. Acá. Ese aumento que aparece ahí, que viene asociado al aumento de la renta, ¿no? Del precio de la renta. Ese precio de la renta terminó siendo el arrastre que tuvo el precio de la renta ganadera, arrastrado por la demanda por la renta agrícola, ¿verdad? Y la forestal, Que después, seguramente. y la forestal, seguramente la forestal capaz, Sí, ¿no? más que nada la forestal, te diría. Porque en definitiva el precio de la renta ganadera sigue siendo en frutos, o sea, básicamente los contratos son en kilos de carne, tendría que estar un poquitito más vinculado a la caída de precios, que capaz que es lo que empezamos a recoger ahora, a medida que desaparece la presión. Ahí. Sí, lo mismo pasó O sea, en yo no sé si está desapareciendo, la otra lectura ¿está desapareciendo la presión forestal, que me parece que no, o en definitiva está decayendo el interés por la renta ganadera? Es decir, la cadena se empieza a desinflar. En realidad, el porcentaje de renta que sea más o menos que ha incluido en cada uno de los otros años es bastante estable, es en torno del 34% de la superficie. Es probable que tenga pequeñas variaciones. Yo creo que es más un efecto precio que un efecto superficie. Un efecto del renta, de precio de la renta. Y puede ser que el negocio no esté dando, hay menos interés, hay menos competencia desde el sector agrícola, por lo menos sin duda, y el sector forestal no lo tengo muy claro, pero... Ahora, hay otro tema con el tema de las transferencias de las rentas, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo veo, por lo menos, ¿no?, en los establecimientos que nosotros trabajamos, es que mucha gente deja y hace un potrero, tiene un bolsón de renta agrícola, digamos, que es con lo que está, de alguna manera, subsidiando o financiando la actividad ganadera. De hecho, para nosotros, gran parte del aumento, tanto sea de bajar la edad de faena y de aumentar la producción por hectárea, en la ganadería estuvo financiado por los bolsones de renta agrícola que utilizaba la gente, ¿no? De ahí se financió. La pregunta es, ¿cómo hace ahora para financiarse una cadena que viene en detrimento cuando ya desapareció ese componente agrícola? A ver, nosotros acá no medimos flujos de financiamiento dentro de la cadena, o sea, no hay incluidos financiamientos reales. Lo que nosotros decimos,
este es el equipamiento que la cadena tiene para funcionar. Sobre este equipamiento, el dueño espera una renta, sea o un costo de oportunidad, depende de lo que corresponda. La tierra tiene que tener un costo de oportunidad o tiene que tener una renta para quien sea el dueño. Si el dueño es el mismo, nosotros acá no la pusimos al final porque no daba. O si el tubo, si tú mañana lo tenés que renovar, tiene que tener un costo de amortización que de alguna manera te permita acumular el capital para después renovarlo, o la sierra que tiene la industria para pasar la media red. Bueno, de alguna manera eso es lo que consideramos. No consideramos flujos de capital. Si eso, si estuviera considerado dentro de la cadena, ya de por sí es autosustentable. De alguna manera, vos reservás para tu propio financiamiento una vez instalado, no para el crecimiento. Eso ya es otra historia. Esa parte no está estudiada acá, si hay flujo de financiamiento. Está solo puesto costo de capital invertido, costo de oportunidad. No sé si fui claro. Sí, clarísimo. La otra duda, ¿no? Es decir, ahí al final de la placa ustedes ponen que en definitiva, aumentando la producción, todavía se puede hacer viable la cadena, ¿no? En definitiva iba a tropezar con los mismos problemas que está teniendo la cadena láctea y la cadena arrocera. Cuanto más inviertes, más se te achica. En realidad pasa a ser un problema en vez de una solución, ¿no? Ahora, yendo a la parte concreta nuestra de ganadería, y aquí voy a poner temas polémicos arriba de la mesa. Nosotros acabamos de demostrar ahí que la gente, dentro de estos paquetes que está manejando y dentro de este paquete que llamamos paquete INIA, ¿no?, que es el que básicamente los criadores están utilizando, se han logrado mantener estables con estas dotaciones de ganado a las inclemencias del tiempo. De hecho, esto que mostramos hoy hasta se hace cuestionar, o uno se cuestiona si en realidad necesita la cría otro tipo de inversión, o si los años malos se defendieron como se defendieron, supieron tomar medidas, hacerlo con poca plata y mantuvieron su porcentaje de preñez, ¿no? Eso es real. Aumentar la producción, sin duda, pasa por lo que decía hoy Carlitos, que significa aumentar la producción por hectárea, es decir, aumentar la dotación por hectárea, ¿no? Entonces, un ejemplo que nosotros tenemos presente, por ejemplo, los predios que están haciendo riego, ganadería con riego, están en los 17 o 20.000 kilos de materia seca por hectárea, lo que está con riego, están en los 1.200 kilos de carne de producción por hectárea y están en dos lotes que pudimos comparar de vaquillonas entoradas con 14 meses. El lote que tuvo, obviamente en la parte regada, llegó a un 86% de preñez, con 14, paridas con 14, entoradas por primera vez con 14 meses, y los lotes que no se pudieron suplementar porque no daba el área de riego, no llegaron a algo así como el 32-33%, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se hace para financiar una cadena que está en caída, una inversión como puede significar esa, que estamos hablando, por ejemplo, riego con pivot, un piso de inversión de $2.500 por hectárea y un techo de $4.200. Esa es más o menos la estimación que hicimos, considerando el costo de represar o no represar, ¿no? La diferencia está ahí. Es muy buena tu pregunta, Adrián. No, la verdad que yo no tengo una respuesta para darte para eso, cómo se hace para financiar. Yo lo único que pensaba hoy cuando ustedes hablaban, lo hemos discutido. Yo trabajo mucho en ganadería intensiva, básicamente yo soy de Estanzuela y trabajo en la zona del litoral. Nosotros tenemos bastante claro para la ganadería intensiva que más productividad es más ingreso y más margen o más ingreso neto. No me queda lo mismo claro para la cría. No es lo mismo, lo he discutido con Graciela innumerables veces y con otra gente. Hay un muy buen artículo que está en una revista de INIA, se los recomiendo, de Suárez de Lima y Fabio Montosi, que analizan que puede tener sus discrepancias, pero da para leerlo por lo menos y preguntarse, analiza el incremento de algunas variables, muchas de las que ustedes manejaron acá, el porcentaje de parición, porcentaje de tete, edad de entore de las vaquillonas y todas esas tecnologías, y qué impacto tienen sobre el ingreso total de un establecimiento, y no es mucho. La verdad que, y otra cosa que ustedes consideran, y que es cierto, en términos económicos, en algunos términos, y yo digo, los economistas nunca lo aprendimos a contar. Cuando ustedes dicen, estas son tecnologías de manejo y son cero costo, ninguna tecnología es cero costo. Para un productor aprender a hacer un destete precoz, un destete temporario, o lo que ustedes quieran hacerlo, tiene un costo. Tiene el costo de aprendizaje, el costo del laburo, no sé. Pero digo, vamos a poner igual que no tengan costo. Yo no tengo tan claro que en todos los casos, sea en el caso de la cría, o un ciclo completo o un ciclo incompleto, más productividad es más ingreso. Yo creo que más una organización de negocio. Por algo los productores no incrementan por porcentaje de tete y por algo engordan, vale más en tener una vaca para hacer caja todos los meses que
Bueno, lo que ustedes, no, yo no les voy a explicar lo que ustedes ya saben. Me fui de la pregunta, pero tema del financiamiento, yo no sabría decírtelo. A mí, más que el financiamiento, que si el negocio fuera rentable, el financiamiento va a estar, me preocupa que hoy día no lo es, nos estemos comiendo la amortización y quién va a venir a financiarte una actividad que en definitiva no está resultando rentable. Digo, o el Estado o el gobierno va a tener que darse cuenta de esto y acomodar algún par de cosas. Hoy nos está ayudando el dólar de vuelta, no sé por cuánto tiempo. Pero... Y la última pregunta. No, termino, sí, ya termino. ¿Qué niveles de subsidio están recibiendo? Porque, por ejemplo, una de las cosas que analizábamos el otro día es que estos terneros que se están exportando en pie a Turquía, que entrarían dentro del régimen de comunidad en cuanto a subsidios, tienen algo así como un 225, un 250% de subsidios, ¿no? O sea, es buen negocio llevarlos en pie porque después ellos tienen subsidios allá adentro. En cambio, lo que llevemos industrializado tiene detracciones de arancelarias que creo que son un 35%. Hoy Europa y Estados Unidos, y eso más o menos, ¿qué nivel de subsidio están aplicando? ¿Con qué estamos compitiendo? Porque eso en definitiva lo estamos compitiendo nosotros como productores, ¿no? ¿Puedo decir con la exportación Sí, los productores, o sea, el sector primario de ellos, ¿qué nivel de subsidio tiene? El sector cárnico no es de los que más tiene. Me parece que a esta altura es de los que no es de los que está más metido. Tiene mucho más la agricultura y la lechería que el sector de la carne. El sector de la carne es un sector que ha sido en Estados Unidos bastante eficiente y ha funcionado. Si me preguntás una cifra no sé dártela, pero es menos que otros sectores. La leche es altísimo y la agricultura es muy alto. Ahora con todos los temas con China ya están abriendo paraguas porque van a perder buena parte por lo menos de la protección que tienen por el lado de los precios, de la exportación a China y están peleando con eso. No sé, tampoco no sé si estamos compitiendo con Estados Unidos, ¿no? No sé si por ahí es, porque en Estados Unidos en definitiva es importador neto de carne en la mayoría de los casos. Yo no sé si es importante, en todo caso competimos con México o competimos con otros países que le venden carne a Estados Unidos. No sé con qué condiciones entran ellos allí. Sí, hay instrumentos financieros que aprovechen ese costo que tenemos en el capital de la tierra, el valor de la tierra, el costo que significa para los productores, sobre todo en la cría, que aproveche ese capital muerto ahí, que tú conozcas, tipo fideicomisos además en el mundo. Eso es otro tema interesante, ¿no? En la ganadería no hemos desarrollado herramientas como en la agricultura de operativizar mucho el funcionamiento. Yo sé que es más difícil, excepto en los feedlots, que ha sido la figura más clara, de operativizar el funcionamiento. Ha habido 2 o 3 emprendimientos de captar fondos de inversión de extrasector y tratarlos de aplicar a la ganadería, que ustedes deberán conocer seguramente. No sé si por ahí venía tu pregunta, pero no se ha generado tanto mecanismo como en el caso de la agricultura, ¿no? Que es una cuestión mucho más abordada. Entiendo que no es tan fácil tampoco. Sí. Che, Enrique, en la gráfica de torta, que anterior a esta, hay, para entender bien, la mayor parte es el costo del capital, y en algún momento tú dijiste que no se incluía lo que es la renta, la valorización de la renta como... No, lo que no incluimos fue, Sí. deberíamos incluir sobre toda la tierra que se utiliza en la fase primario un valor de renta ficta. Porque como en costo de realidad, oportunidad. un costo de oportunidad, que no lo incluimos porque no se lo paga y después hay varios trabajos que discuten si el dueño de la tierra, el productor, ve la tierra como una fuente de renta, ¿entendés? Entonces optamos por decir, bueno, dejemos solo lo que se paga realmente, aquella que se paga, que es un 34% de la superficie. O sea, esa porción roja es el 34% de la renta que efectivamente se paga en el sector ganadero, más amortizaciones que más no... el costo del capital que está involucrado en el proceso, no solo el primario, sino el industrial también, ¿no? Perfecto. Bien. Sobre ese capital hay un costo de amortización y también de la fase primaria y de los camiones, etc. Bueno, ¿alguna pregunta más? Una última pregunta podemos hacer. Si no, ya estaríamos en tiempo de cerrar. ¿No? Bueno, le agradecemos a Enrique. Muchas gracias. Bueno, nada.
Para terminar, agradecerles a todos por tan fructífero taller, a los disertantes, a los 11 disertantes de la mañana y a los 2 de la tarde, a América también, que no la veo, acá, América, por haber moderado también la charla de Fernández. Así que bueno, buen regreso y seguramente nos vemos el año que viene con algunos desafíos que nos dejaron planteado hoy. Gracias.